Hola a todos, Tizkura Shalom Rabot, Nemo de Togot, Hag Sameach. Es un gusto estar con ustedes, es un gusto estar estudiando Torah por este medio, llegando a todos ustedes, a sus corazones, a sus mentes. Quiero comenzar con el estudio acerca de la fiesta de Shavuot. Todos sabemos que la fiesta de Shavuot es el festejo, la conmemoración del recibimiento de la Torah en el monte Sinaí. Aunque la Torah no lo especifica de manera clara, los hajamim nos enseñaron que este es el día en el que recibimos la Torah, y me gustaría que analicemos un poco con ojo profundo, con ojo fino, lo que sucedió en la entrega de la Torah y qué podemos extraer nosotros para nuestras vidas prácticas cada día y día, para nuestra superación personal y desarrollo. Bezrat Hashem. Dice el Rambam en capítulo 13 de Hilchot Isurei Bia, Alajá Aleph, Bishlosha Devarim Nichnesu Israel Laberit. Con tres acciones o tres cosas entró el pueblo de Israel al pacto divino, al pacto de Matan Torah. Bemilá, con Brit Milá, Utvilá, se metieron a la Tevilá, se metieron a la mikve, Bekorban, y acercaron ofrendas y sacrificios a Kadosh Baruj Hu. En ese momento, después de hacer esas tres acciones que son Berit Milá, Tevilá y Korbanot, meterse a la mikve y ofrendar sacrificios a Dios, entonces estuvieron listos para recibir la Torah. Shekulam bitlu Berit Milá b'Mitzrayim. Todos los judíos, menos la tribu de Leví, anularon la mitzvah de Berit Milá, de la circuncisión, de Mitzrayim, en Egipto. Chutz mishevet Leví, con excepción de la tribu de Leví. Be'al ne'emar, sobre eso dice la Torah, ubriteja insoru, que la tribu de Leví siempre mantuvo y tuvo la precaución de cumplir la mitzvah de Berit Milá. Eso antes de salir de la tierra de Egipto, sabemos que se hicieron Berit Milá todas las personas que salieron, y ese fue el primer paso para la preparación, el preparativo para el recibimiento de la Torah. Utvilá, la Tevilá, que fue el segundo paso, Aitaba Midbar Kode Matan Torah, fue en el desierto unos días antes de Matan Torah, del recibimiento de la Torah, que Sheneemar, cuando fue dicho, cuando Dios le ordena a Moshe que le diga al pueblo de Israel, que tienen obligación de santificarse y prepararse con la Tevilá, lavando sus cuerpos o sumergiendo sus cuerpos en la Tevilá. ¿Ok? Y los Korbanot, posteriormente, la Torah dice que Vayishlach et Na'arei Bnei Israel, Moshe Rabbeinu mandó a los jóvenes del pueblo de Israel para que hicieran ofrendas a Kadosh Baruj Hu en nombre de todo el pueblo de Israel. O sea, todos mandamos a nuestros jóvenes, a nuestros Na'arei Bnei Israel, a que hicieran los sacrificios y las ofrendas pertinentes para terminar el proceso de preparación para recibir la Torah. Los hajamim nos enseñan que este proceso fue un proceso de conversión para poder recibir la Torah. O sea, todo el pueblo judío no ameritó el recibimiento de la Torah por el simple hecho de ser descendientes de Abraham, Isaac y Jacob y haber sido su pueblo en Mitzrayim, en Egipto, sino requerimos de una conversión al judaísmo, al pueblo de la Torah, o al pueblo que merece la Torah, o que estudia la Torah, o que cumple la Torah, y eso se hizo en los días previos al recibimiento de la Torah. De hecho, nuestros hajamim nos enseñan que
todos los procesos de conversión que hay dentro del pueblo de Israel, o sea, en todas las generaciones, para poder recibir a un gentil, a un no judío dentro del pueblo de Israel, se requieren los mismos elementos que requirió el pueblo de Israel antes de recibir la Torah. De aquí se aprende. Hoy en día no tenemos ofrendas, no hay sacrificios animales, porque no hay Betamikdash. Entonces la Gemara en Masejet Yevamot, en el Tratado de Yevamot, dice que cuando no se puede ofrendar, cuando no hay manera de ofrendar los sacrificios a Kadosh Baruj Hu, no se requiere, no es un elemento que acondiciona de manera obligatoria la conversión. Por eso, hoy en día, los gerim, los conversos, solamente pasan a recibir la Torah o las mitzvot después del proceso de Milá, de hacerse Berit Milá, y posteriormente la Tevilá, como lo hizo el pueblo de Israel la primera vez que recibimos el compromiso colectivo de la Torah y el cumplimiento de las mitzvot y la responsabilidad. La pregunta es, ¿cuál es la filosofía y la ideología que se esconde o en la que se fundamenta este proceso de conversión? ¿Por qué no fue suficiente o no es suficiente que somos hijos de Abraham, Isaac y Jacob, que somos descendientes de esos patriarcas elegidos por Dios para que recibamos la Torá y cumplamos con nuestra función y compromiso con las mitzvot? ¿Qué se esconde detrás de estas prácticas? Creo yo que el concepto o los conceptos son primordiales para nuestro buen cumplimiento y el cumplimiento del propósito de todo nuestro estudio de Torah y de todo el cumplimiento de nuestras mitzvot. Los seres humanos requerimos de simbolismos que nos hagan cortar con nuestras partes negativas de nuestra vida, con nuestras rutinas, con nuestros hábitos. Todo lo que hacemos en el judaísmo está relacionado con simbolismos. ¿Por qué? Porque los simbolismos nos ayudan a recordar el propósito y nos ayudan a cortar con las partes negativas de nuestro pasado o con las partes negativas que no necesitamos tener con nosotros para poder tener un comienzo, una renovación personal en la dirección correcta. El concepto de la tevilá, el concepto de sumergirse a aguas sin ropa para lavarse y salir de esas aguas limpio, tiene un simbolismo tremendo y profundo. Dice el Sefer HaChinuch, Akadosh Baruj Hu, cuando crea el mundo Hayetá Tohu Babou, estaba desolado, estaba vacío, estaba lleno de aguas. Y a partir de las aguas, Dios separa las aguas de arriba, las aguas de abajo, sea lo que eso signifique, y luego la tierra, y a partir de la tierra saca la vegetación, los animales, los seres humanos. Sumergirse a una tina o a una pileta con agua, la mikve, tiene el simbolismo de la renovación del nuevo comienzo, de la creación. Es como si regresas a ese momento de la creación y comienzas de nuevo como ser humano. Akadosh Baruj Hu en la mikve, que le pide al pueblo de Israel o a cualquier converso tener antes de recibir la Torah y las mitzvot, es el asunto de la renovación, el asunto del nuevo nacimiento, de dejar atrás el pasado, de dejar atrás los tropiezos, las piedras en el camino que nos han obstaculizado nuestra vida, las cosas en las que hemos fallado, las cosas en las que no hemos hecho bien. Todo el pasado de la esclavitud de Egipto de alguna manera tiene que quedar ahí como parte del pasado, no olvidado, pero tiene que haber un nuevo comienzo. Yo no soy el mismo que salí de la tierra de Egipto, ahora soy otra persona, soy una persona libre y mi pasado
no debe obstaculizar mi futuro. No hay que voltear hacia atrás cuando esa volteada nos puede convertir, nos puede provocar convertirnos en estatuas de sal inmovibles, que no podemos avanzar hacia adelante. Tenemos que aprender a dejar nuestro pasado atrás cuando ese pasado nos atormenta y nos amarra y no nos deja avanzar. La tevilá es el simbolismo de dejar atrás. Una persona que fue pagana, que fue idólatra, un goy, una persona gentil, que cometió prácticas de idolatría en contra de la voluntad del Creador, puede sentir que eso que está amarrado a temas, a conceptos, a ideologías, a filosofías o a estilos de vida que le impiden poder servir al Creador correctamente o superarse y desarrollarse espiritualmente correctamente. Y también todos nosotros, los Yehudim, está escrito en el profeta en Yehezkel que éramos idólatras en Egipto. Llegamos a ser idolatría, llegamos a ser paganos y podríamos estar pensando que estamos amarrados a nuestro pasado y no podemos seguir adelante. Sobre eso, eh, Akadosh Baruj Hu nos pide, métanse a la Tevilá, son seres nuevos, recién nacidos. El mundo se destruyó y se volvió a construir y se volvió a crear. Ustedes son nuevos. También se puede hacer el simbolismo de otra manera, como si sales del vientre de tu madre otra vez, del líquido amniótico, estás en el útero y sales de nuevo y vuelves a nacer. Dejemos atrás nuestro pasado turbio, nuestras acciones que nos provocan estar amarrados y no poder seguir adelante, no poder salir adelante, no poder desarrollarnos. Somos seres nuevos a partir del cumplimiento, del recibimiento de la Torah, del cumplimiento de las mitzvot. Y nuestro pasado ya no nos amarra. Ese es el concepto de la Tevilá. El concepto de Berit Milá es compromiso. Porque Berit es un pacto entre Hashem y nosotros que hizo con Abraham Avinu, y el hecho de que lo tengamos en nuestros miembros es un recordatorio constante del pacto. Pacto significa compromiso, compromiso significa contrato. Yo tengo que cumplir una parte y tú tienes que cumplir una parte. Hashem tiene que cumplir una parte con nosotros, pero nosotros tenemos esa parte de compromiso. Berit Milá significa compromiso. ¿Qué significa compromiso? Si tú recibes Torah y Mitzvot, tenemos un compromiso con Akadosh Baruj Hu. Entras a este pacto, tenemos beneficios, pero tenemos obligaciones. No podemos olvidar, como Yehudim, en ningún momento, que lo que nos hace judíos no es nuestra parte genética, ni nuestra parte biológica, ni nuestro árbol geológico. Lo que nos hace Yehudim, lo que nos hace judíos, es nuestro compromiso con la Torah y con las mitzvot. Berit Milá. Berit Milá es el pacto recordatorio que Dios tiene una parte que cumplir, pero nosotros también. Hoy en día, a partir del siglo XIX, con la emancipación, la ilustración y todos los movimientos de libertad, de secularización, se generaron todo tipo de movimientos en los que cada judío quiere encontrar una manera de conectar con su judaísmo, y se desarrollaron corrientes seculares que sostienen que podemos relacionarnos con nuestro judaísmo a partir de nuestra parte cultural, artística. Nosotros como pueblo desarrollamos arte, desarrollamos música, desarrollamos cultura, desarrollamos pensamiento. Y si una persona está conectada con la cultura, con el arte, con el pensamiento, de alguna manera, eso ya es suficiente para ser Yehudí, para seguir siendo judío. Eso es bueno, porque mantiene un vínculo con nuestro pueblo. Las personas que se vinculan o se involucran en el judaísmo con la parte artística y la parte cultural y la parte de la nación,
está bien porque nos mantiene con un vínculo dentro de nuestro pueblo, pero no es suficiente. De acuerdo a la ideología de la Torá, nosotros hicimos Berit Milá antes de recibir la Torá para recordar que tenemos un pacto con Dios. Y ese pacto tiene que ver con el cumplimiento de la Torá y de las mitzvot, y la parte fundamental que nos mantiene en el pacto divino, que nos da la peculiaridad del pueblo de Israel, es el cumplimiento del compromiso mutuo de Dios a nosotros y de nosotros a Kadosh Baruj Hu, porque esa es la condición, ¿ok? Ese es el concepto de Berit Milá. Y la persona que se viene a convertir al judaísmo, cualquier gentil en cualquier generación que quiere convertirse al judaísmo, tiene la obligación de saber que su judaísmo tiene que estar vinculado con su compromiso al cumplimiento de los estatutos y los preceptos divinos. Y por eso tiene que ser Berit Milá, como lo hicimos nosotros antes de recibir la Torá. Ustedes, hijos de Abraham, Isaac y Jacob, no son el pueblo elegido por ser descendientes de esos patriarcas. Son el pueblo elegido por el pacto del Berit Milá. Y por último, Korbanot. Korban significa acercarse. Significa acercarse a Dios. Tener presente el vínculo con Akadosh Baruj Hu, tener presente la presencia de Dios y que todo lo que estoy haciendo y que la Torah y las mitzvot tienen como propósito último apegarnos al Creador. Ese es el propósito, que tengamos un apegamiento a Hashem. Desgraciadamente, corremos el riesgo, a pesar de ser observantes de la tradición, de las mitzvot, de la Torah, cada quien en su nivel, corremos el riesgo de olvidar el propósito. Entramos en hábitos, entramos en la habitualidad, entramos en la parte de la costumbre, y ese es el judaísmo para nosotros. Nos olvidamos del propósito. Puede haber gente que se pone tefilín diario, que estudia 3 horas de Torah, que cuida Shabbat, que come kasher, pero está lejano de Akadosh Baruj Hu porque no lo tiene presente y no encuentra la relación que hay entre cada uno del cumplimiento de esas mitzvot y el servicio a Dios. Korban significa servir a Dios. Hay que tener presente, y Dios nos los está diciendo en el comienzo, en los comienzos de nuestro recibimiento de la Torá, de nuestra conformación como pueblo. Nunca se olviden del propósito. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy fácil que se mecanice, es muy fácil que se programe y puedes hacer todo como robot y olvidarte que tiene que haber en tu corazón y en tu mente una intención, un propósito de desarrollo espiritual, un propósito de tener a Dios presente en tu vida, un propósito de servir al Creador, de doblegarte al Creador, de agradecer al Creador, de reconocer al Creador. Las mitzvot, al fin y al cabo, nos vinculan y nos envuelven con Akadosh Baruj Hu, como dice Baal Shem Tov, que el Debekut Bakadosh Baruj Hu nos tiene que hacer sentir que estamos envueltos de Elokut, de la divinidad. La presencia de estar envueltos por la divinidad. Es mucho más profundo de lo que estoy diciendo, pero por lo menos en ese nivel, tratar de entender que el cumplimiento de las mitzvot nos tiene que llevar a un desarrollo mental, emocional, psicológico, de apegamiento a Kadosh Baruj Hu, de sentir a Dios presente en nuestras vidas, de tener a Dios presente en nuestras vidas, de tener gratitud y reconocimiento a la grandeza de Akadosh Baruj Hu lo más que se puede. Y cada una de las mitzvot tiene una peculiaridad que nos ayuda a reconocer, que nos ayuda a entender, que nos ayuda a sentir. Esos 3 puntos en todo proceso de conversión tenemos que tenerlo presente todo el tiempo. Son 3 puntos importantes. Mikve o Brit Milá. Brit Milá primero, que significa compromiso. El compromiso con el pacto con Dios. Responsabilidad con el estudio de la Torah y el cumplimiento de las mitzvot. Mikve, somos seres nuevos. No nos aferremos a nuestro pasado. Mucha gente dice, yo no soy religiosa, yo no cumplo mitzvot porque no me educaron nunca. No te aferres a tu pasado. Corta con las cosas que obstaculizan tu superación.
Eso es mikve. Eres nuevo, renace, vuelve a nacer. Mikve. Y 3, korbanot, servicio a Dios. Servicio a Dios. Que la práctica de la Torah y de las mitzvot no sea melumada, no sea porque te las enseñaron por habitualidad, porque te acostumbraste como robot. Que sea con el propósito de servir al Creador. Korban. Bezat Hashem Yitbaraj, les deseo a todos Hag Sameach, que podamos atraer a nuestras almas esa luz de la superación, esa luz del desarrollo espiritual, esa luz de la conciencia, que podamos dejar atrás las piedras que obstaculizan nuestra superación, que podamos reconocer nuestro compromiso a Kadosh Baruj Hu y que podamos sentir el servicio a Dios en cada una de las mitzvot que hacemos, tanto mitzvot Ben Adam la Makom como mitzvot Ben Adam la Javero. Muchísimas gracias. Los dejo con nuestros demás colegas Rabbanim para continuar con este estudio de Bezrat Hashem.